Bien. Bien, ¿preguntas de TP? No, nada. No arranqué. No No, arrancamos. una buena posibilidad. ¿Tienen tiempo? ¿Que era miércoles que viene? Creo que sí. Sí, Bien, va, nada. 19. Bien, entonces tenemos tiempo. Bien, entonces si no hay preguntas de TP, vamos. Lucho, yo tengo una pregunta con el Sí. tema de la fecha de la entrega de monografía, pues yo tengo anotado el 27. No sé por qué. O sea, no sé si es posta o que flashé y metí. El 25, me parece que habíamos quedado. No, 27 dice sexto A y sexto B tengo 27. Ah, ¿Qué listo. día entonces? 27. A ver, 27. 27. Ah, la sube, ok. 27 que eventualmente, Sí. no les voy a mentir, Jueves. para mí Jueves es 27. 27 y es posible. Pero si de repente viera que estoy complicado por alguna razón, pero no, entiendo que va a ser 27, porque gradualmente y de a poquito como estas entregas van a ser un poquito más robustas, me va a llevar un poquito más de tiempo devolverlas, sí, seguro va a ser 27. No hay mucha vuelta. ¿Listo? ¿Eso? Lucho, yo también tengo una pregunta de eso. ¿Sí? Porque hoy estaba haciendo como un punteo para ver para organizar la monografía, Sí. y me quedó que para esta entrega te voy a hacer como la introducción al tema nada más, pero no me voy a meter en variables ni nada así, onda, te voy a explicar lo que es el peronismo y alguna que otra cosa. Ojo, si llegás, buenísimo, dale para adelante. Más o menos, ¿qué tanto hay que entregar esta vez? Yo lo pienso numéricamente. Numéricamente, una monografía tipo de 18 hojas, 17, 18 hojas, que pueda llegar a la 10. Ah, ok. A ver, Okay. que intentes llegar a la 10. ¿Estamos? No quiere decir que si vos llegás a la hoja 6... A la 10 con introducción, carilla, índice. Carilla e índice ni las miro. O sea, no cuentan. A las 10 con contenido real. O sea, contando siempre la introducción, ¿no? Las 2 o 3 carillas de introducción. Sí, ya sí. cuentan. Ah, listo. Sí, no, es que me había hecho ponerle marco teórico, variable 1, variable 2, sin poner variable 3 porque supongo que mi marco teórico va a ser bastante grande y te iba a entregar lo que es marco teórico nada más, pero bueno, sí. Yo te aconsejo que avances, pero básicamente te aconsejo porque después te va a quedar un mes y medio con mucha diferencia y mientras más próximo estés a... A ver, mientras más avanzado estés, mejor. Yo no voy a decir, che, no, mirá, no, porque tenés una hoja 13 y te eleva hasta la 10. Lo que vos hagas, Está bien. hagas como con seriedad, yo eventualmente lo voy a mirar. Lo que tienen que intentar hacer por todos los medios es, para mí, la mejor decisión es llegar a la última preentrega con la monografía, si no hecha, casi hecha. Vamos, digo, me parece lo más sano que les puede pasar. ¿Y cuántas preentregas quedan? Una más, 2. O sea, esta y la otra. Esta y la otra, y probablemente suponemos que en un mediados, que también hay que ver, ¿viste? Cómo uno medio que va a tener que adaptarse, vamos a ver cómo finalmente se defiende, en qué momento, digo, pero estamos como todavía a la expectativa. Ok. Que entre paréntesis es medio truncada para mí mi expectativa. Como decía Teo la vez pasada, me parece que en realidad uno ya, para mí hay que hacerse la cabeza de que probablemente hasta fin de año estemos así. Igual esto que estoy por decir tenía un sentido y ahora no me acuerdo. Me refiero que después de la última preentrega, que va a ser fines de septiembre, probablemente las clases, las 2 o 3 semanas que nos quede para lo que es monografía van a ser íntegramente prácticas. O sea, prácticas me refiero a, me siento acá y empezamos como a ver, fíjate esto, no entiendo esto, bueno, fíjate si esto está bien. O sea, es como un poco más de abordaje formal de monografía y de pulir lo último. Ya estamos en el final. Estamos en agosto. Es como... A ver, decís septiembre, últimas 3 semanas, ya Sí, es como estoy que súper estamos preocupada, regalados. no empecé nada. Últimas 3 semanas, para la tercera preentrega. Sí, pero es como que ya está. Sí, es como que... Sí, en realidad, si vos te podés mirar para atrás, se les pasó un mes. Yo les dije que avanzaran en vacaciones. Les sugerí. Lucho, Yo estoy trabado Ay, no en... empecé, pero ni en este momento, pero no puedo. Bien, van a poder. Estoy Sí, negadísima, es como que... Estoy trabado con una variable.
estoy muy trabado. Porque no termino de encontrar suficiente información como para plantearlo como variable. Eliminala. ¿Y qué hago? Salto o sea, Hacelo me con queda dos. un lapso de... ¿Eh? Hacelo con dos. ¿Cuál es la que te complica? La del medio, la de ¿La del 2002. 2002? Pensé que iba a ser más accesible en cuanto a que ya iba a haber bibliografía hecha linda, que lamentablemente hay más para acá, pero separado por grupos, ¿no? Y pensé que podía también mechar con algún show así grabado, y hay poco y nada, y con un sonido que te puedo desgrabar la mitad y la otra mitad no entiendo nada. Todo. Bueno, preocupate por las otras dos. Por lo pronto la monografía puede ser igualmente realizada con dos variables. Podés en realidad quitarle como el componente ese neoliberal y básicamente pensarla como desde el punto de vista político. Porque Y sería lo puedo plantear más como, sí, más como gobierno dictatorial y neoliberal también, y el resurgimiento del neoliberalismo uruguayo, y como después de una etapa grande de gobiernos de izquierda se podría mezclar por ahí. Sí. Y el gran problema que tengo es que yo la conclusión ya la podría hacer, creo. O sea, yo, en base a toda la información que fui recolectando, pensando, etcétera, es como que ya llegué a la conclusión que quiero llegar, pero tengo que escribir 16 hojas de desarrollo. Escribíla, pero escribíla como aparte, tenela ahí como guardada. Listo. No da para que llegues a una conclusión, por más que la tenga. Y ni pinta entregártela en esta entrega ni en la otra. Esa me la voy a guardar como el as bajo la manga para la última entrega final. Tal cual, la entrega final vos con la conclusión me tenés que hacer llorar. El que me hace llorar está aprobado. Llorar no te voy a hacer llorar. El que me hace llorar de emoción académica, ahí está. No por cómo. Ah, bueno, está bien. Es a mí me gusta. La emoción académica. Si la emoción académica me llega, ya está. Mira, ni defendés. Y me grabo llorando. Y me grabo llorando y lo subo a las redes, mira. A YouTube. Es un montón eso. Producto de ti llorando, sí. Pero bueno, no importa, vamos. Esta era tu cosa, no te trabes, no te des como manija. Es lo que te puede pasar. Estoy re frustrado, pero no quise ni arrancar a escribir. Pero es lo que te puede pasar. Hay un montón de temas grosos, pero digo, investigaciones, investigadores, que por ahí es un tema recopado. Pero el tema es que tu tema recopado a veces choca con la realidad. O sea, choca con la disponibilidad de fuentes, o como vos decís, ni hablar, imagínate vos decís grabaciones del 2002 que no se escucha nada, imagínate que quiere laburar con, no sé, si alguno quisiese laburar con Murga 1950, frustradísimo el tipo, o sea, por ahí tenés un montón de cosas que no vas a poder ver nunca, y eso es un poco... Bueno, y todo lo que es dictadura, en mi caso, no lo veo. O sea, no tengo manera de acceder a lo visto, sino a los libretos más tal cual. Ya pasados. Nada. Tal cual. Hablando con una investigadora me decía que es como que le falta el elemento teatral y el elemento de vista. Porque yo te puedo decir sarcásticamente con mis gestos, pero decirte que la dictadura está bien con las palabras y queda totalmente diferente. Ni hablar. Bueno, pero eso en el momento que vos hagas como alguna referencia metodológica por ahí, ¿por qué no lo pones? O sea, obviamente, hay cosas gestuales como la parte más teatral que vos no la ves como producto de no tener una filmación, pero sí, podés especificarlo en algún lado. Pero sí, es verdad. Pero a ver, esto que te pasa a vos le debe pasar a tanta gente que quiere laburar con tal cosa y de repente llegar a tal cosa es como sumamente complicada o no es posible. Nada, y ahí tenés como un montón de vacíos académicos que son imposibles de llenar. Pero bueno, es un poco la situación del campo de las ciencias en general, ¿no? Digo, mientras más atrás vas, más difícil. Pero esto no es tan atrás, qué sé yo. Habría que... Pero bueno, no es tan terrible. Con dos variables se puede hacer. Trataré de encontrar info y si no, vamos con dos. Dale. Sí. Hola, tengo una pregunta. Hola.
Dime. ¿Estoy escuchando? Escuchame, viste que vos la introducción, más o menos por el lado que la agarré, me habías dicho que como que no generaba, no me acuerdo qué palabra usaste, me habías dicho como que no tenía una problemática en sí. Yo lo que hice fue juntar mucha información para la introducción, pero todavía no la empecé porque no entiendo bien por qué lado querés que la aborde. Haceme un favor, porque el tema es que la verdad es que no me acuerdo tu corrección, digo, porque fue hace bastante. Poneme en algún lado concreto en tu monografía para que yo pueda acotarte, a ver, algún comentario para que yo vaya a tu monografía y la mire de vuelta. Desde el celu, a ver. No, pero después hacelo. Ahora no lo voy a hacer, digo, pero por lo pronto hacelo y me fijo, digo, pero concretamente que sea como, bueno, a ver, fíjate esto, no entiendo lo que estás diciendo. Miro. ¿Dale? Dale. Lucho, yo te puedo compartir, perdón, Sí. puedo compartir a fines de esta semana, ponerle el formulario, así lo chequeás y lo voy mandando. Sí. En el de Antonella tardé un poco porque no sé qué pasó, pero sí, hacelo y yo lo miro. Dale, genial. ¿Dale? Hablando de formulario, yo llegué a mi objetivo, sería de las 100 respuestas, clavado, que me viene excelente para empezar a explicar. Yo lo que hice fue que tengo más o menos 2 carillas de contextualización de todo lo que es la droga, cómo se fueron creando, una, otra, y mediante los gráficos que están muy buenos, pero uno de la causa, 800.940 personas me pusieron por gusto. Entonces, yo no sé si puedo armar otro gráfico, otro gráfico, porque son 800.000 por gusto y me gustó que vaya bastante de marketing y presión social y problemas familiares. ¿Y cuál es tu pregunta? No, que si puedo armar otro gráfico. ¿Pero para qué querés armar otro gráfico? Para cuando voy a explicar esa parte, poner el gráfico. Como gráfico de barras, ¿vos decís? ¿Gráfico de torta? Sí. Sí, es que en realidad vos vas a tener que bajar la encuesta, viste, que naturalmente se te baja como a un gráfico de torta. Sí, tengo un montón y están re buenos, pero justo la parte donde era lo de causas, tengo 40.000 por gusto, presión social, marketing y problemas familiares. No importa, agarrar los 4. Bueno, agarrar los 4. No, vos qué ibas a agarrar. Ibas a agarrar presión social, ibas a agarrar marketing y problemas, o sea, factor psicológico sería. O sea, lo que te descolocó fue el por gusto. Claro, o sea, chicos, dale, o sea, activen, pero bueno, no, está bien, 80.000 por gusto. Está bien, el resultado, está bueno que el resultado no sea tal cual vos lo estabas pensando, digo, te fuerza como a repensar, digo, pero sí, podés ponerlo, digo, habría que ver cómo incorporar como ese por gusto, digo, porque en el por gusto, ¿qué le vas a preguntar al que te dice por gusto? Y ahí me quedo. Y bueno, pero por lo pronto no te preocupes, después le intentamos dar como una vuelta, digo, pero... Sí, yo te lo pongo antes de la preentrega y vos ves. Dale, tal cual. Más allá de todo, tenés para los otros, para darle un poco de... Sí, no, estoy re bien porque con la contextualización voy re bien y después es como que yo ya tengo todo pensado cuando empiezo a explicar mis variables, entonces es como, me falta escribirlo nomás. Por lo pronto no te preocupes tanto, después vemos qué ponemos con el por gusto. Dale. Está bueno que te haya derribado la idea, pero bueno, nada. Vamos a lo nuestro. Después, igual la semana que viene, jueves, por ahí, podemos, incluso la que viene y la que viene, en algún momento podemos dedicarnos a cuestiones de monografía. Obviamente tienen que avanzar en eso para que tengamos espacios como en otro momento que sean como de intercambio de ideas. Bien, lo que nos quedaba por hacer básicamente era en estos 3 paradigmas del siglo XIX, era intentar por todos los medios
contextualizarlos, ¿no? Ubicarlos como en tiempo. A ver, en tiempo. Nosotros sabemos que ambos, de hecho creo que la primera cosita o el primer eslabón para comparar era momentos de surgimiento, no sé si les dije auge y crisis, ¿se lo dije? No, ¿así? No me acuerdo. Bien, a ver, contexto del siglo XIX, perdón, contexto del surgimiento de estos paradigmas. Los tres dijiste ubicación temporal, focalizar en momentos en que se origina el paradigma y en que entra en crisis. Bien, eso. Buenísimo, estamos de acuerdo. A ver, momento, cuando me refiero a momento, no estoy refiriéndome a momento, no me tienen que decir 1800, no. A ver, estamos pensando siempre en el siglo XIX. Estamos, los tres, positivismo, vamos a poner P, evolucionismo y marxismo son del siglo XIX. Este lo ubicamos más en el mediados del siglo XIX. Este lo ubicamos mediados del siglo XIX. Y evolucionismo es más como segunda parte del siglo XIX. Estamos, o sea, coincide un poco más con lo que es imperialismo. A ver, ¿qué es lo que me interesa que ustedes vean? ¿Alguno hurgó un poco para ver cuándo puede ser que estos paradigmas, no digo que entren en crisis, simplemente digo cuándo estos paradigmas encuentran como un cuestionamiento serio? O por ahí lo dijimos en algún momento así al pasar, no me acuerdo la verdad. A ver, para los tres hay un impacto grosso y diferencial en Primera Guerra Mundial. A ver, Primera Guerra Mundial. No importa que sepan qué es, no va al caso. Primera Guerra Mundial ubicada entre 1914 y 1918 o 19, depende de qué es lo que uno toma. Pero el dato concreto, a ver, la Primera Guerra Mundial genera una crisis importante. A ver, la Primera Guerra Mundial es un sacudón. Para todos los europeos del momento es un sacudón. Sacudón económico, sacudón político, sacudón social, sacudón intelectual. Uno cuando ubica esa Primera Guerra Mundial en Europa, lo primero que piensa es, obviamente, sacudón económico, que Europa absolutamente en crisis, destruida, y Estados Unidos toma la delantera de la economía del mundo. Uno piensa políticamente un sacudón, porque de repente 1918 termina la guerra, en 1919 tenés personajes como Mussolini o Hitler embrionariamente surgiendo en Europa, quiere decir que estás ahí nomás de empezar como con los regímenes totalitarios. Implica un cambio social, lo cual es un sacudón social porque se te murieron millones de tipos en el frente de batalla. Y lógicamente, socialmente es un cambio, o sea, mucho menos mano de obra, mucha mujer que ha entrado a esas fábricas a trabajar, entonces el rol de la mujer empieza a ser cada vez más sofisticado. Y lo menos conocido es algo que, no me acuerdo el autor, pero lo leí hace mucho tiempo atrás, lo que el tipo dice es, la Primera Guerra Mundial se traduce en una crisis de conciencia europea. ¿Qué es una crisis de conciencia europea? ¿O qué les parece a ustedes que puede ser una crisis de conciencia europea? Algo así como que rompe como el estatus, sí, del momento, algo así como que tira abajo todo lo que pensaban que era como, no sé. Sí, pero va por ese lado. A ver, ¿qué más podría ser una crisis de conciencia? Como que la sociedad se da, no sé, estoy tirando, que como que la sociedad se da cuenta y es como que subestimaron el pensamiento de la sociedad y la sociedad se da cuenta de lo que está pasando, entonces entra en crisis el pensamiento de la sociedad. Podría llegar a ser como arriesgue, vale. ¿Qué más? Entienden que Europa dejó de ser tan poderosa y tan hegemónica en cuanto a manera de gobernar y manera de desarrollarse en comparación con el mundo, y como que se cae ese ideal de Europa perfecto, todo lo demás atrasado.
Bien, lo vamos armando entonces. A ver. Claro, algo así como que, no sé, como crisis de la ideología que tenía que ver seguramente mucho con, no sé, lo católico. No sé si lo católico específicamente va a entrar en crisis, digo, pero por ahí tiene que ver O sea, con, no sé si lo católico, pero el sistema ideológico. iba a decir, con el sistema de creencias desde el momento hasta Claro. entonces. A ver, a lo que voy es, los europeos vienen básicamente diciendo que son sinónimos de progreso. Los europeos vienen diciendo que la sociedad misma progresa, o sea, siempre hacia algo mejor. Los europeos vienen diciéndonos que son sinónimos de civilización y de superioridad, o sea, todo lo que ellos tienen es sinónimo de civilizado. Y sin embargo, la Primera Guerra Mundial arrojó que todos estos países civilizados, por razones que en realidad son mínimas y por tensiones que muchos países ni siquiera tienen muy claro por qué, se adentraron a un conflicto armado que dejó millones y millones y millones de muertes, que dejó millones y millones y millones de pérdidas económicas y de infraestructura. Y lo que de repente los europeos empiezan a darse cuenta es que, ¿de qué se dan cuenta? Que su sistema no es tan eficiente como creían, como que no supera todo absolutamente. Está, No sé, la guerra lo golpeó. ni siquiera sé si es una consecuencia de la guerra, yo creo que es una cuestión más ética. Lo que los europeos se dan cuenta después de la Primera Guerra Mundial es que ellos vienen vendiéndose como el sinónimo de progreso o como el sinónimo de civilización, y después de toda esa barbarie en esa Primera Guerra Mundial, lo que uno se pregunta es hasta qué punto soy tan civilizado. O sea, hasta qué punto somos el eslabón más civilizado de la cadena, hasta qué punto realmente la sociedad se mueve hacia el progreso constante, y eventualmente lo que empieza a suceder es que, como consecuencia de esos desastres económicos y sociales, y en tanto, obviamente, el campo científico no se puede desentender de lo social y económico y político que existe a la par, estos dos paradigmas empiezan a ser fuertemente como replanteados. ¿Por qué esos dos paradigmas son los más replanteados? Y porque el otro necesitaba de la crisis para Y porque, establecerse en el poder, en teoría. Y en positivo, ¿por qué serían? ¿Por qué estos dos encuentran como las críticas más grosas? Porque planteaban que sobre todo el evolucionismo, planteaba que Europa era el lugar al que llegar, o sea, era la meta. Lo mejor posible era la civilización europea. Y después... Exactamente. A ver, ¿qué quiere decir? Concretamente lo que está diciendo es que obviamente Europa es lo mejor, y lo que está diciendo es que toda historia siempre va a ser progreso. Entonces, los dos como grandes componentes, o los dos, sí, componentes de esta, ¿cómo se llaman? De este cuerpo de conceptos, en realidad claramente la Primera Guerra Mundial los pone en crisis. Quiere decir que en realidad los planteos de estos tipos empiezan a ser fuertemente desacreditados. Y por eso positivismo y evolucionismo, a medida que uno va como avanzando en esas como tempranas décadas del siglo XX, empiezan a ser como bastante desatendidos, por decirlo de alguna manera. Muy criticados, muy fuertemente criticados, muy cuestionados en un montón de conceptos, y eventualmente con el paso del tiempo necesitarán o reformularse, o eventualmente la comunidad científica los terminará como aislando. Los terminará como quitando de la parte como central y hegemónica de la comunidad científica, del campo del funcionamiento en sí. A su vez, la Primera Guerra Mundial genera un impacto en marxismo. ¿Cuál es el impacto en marxismo? ¿Y por qué se produce el impacto en marxismo? Y porque es la primera vez que voy a decir una burrada vos. No, espero que no. Arriesguémonos, porque cuarto no fui a historia más o menos. Que es la primera vez que el marxismo logra triunfar y logra establecerse como paradigma, por lo menos en una parte del mundo, en una parte de Europa, en este caso. ¿De qué estás hablando? Bien, en Rusia. Revolución Rusa 17. 1917. Exactamente. En 1917 lo que tenemos es, para que está muy perdido, Revolución Rusa,
que básicamente es una lucha de clases en términos marxistas, bla, bla, bla. O sea, 1917 es la primera vez que en la historia del mundo ve una experiencia concreta de esto que Marx hasta el siglo XIX solamente aplicaba como en la teoría. ¿Qué quiere decir? A marxismo le va a ir muy bien después de Primera Guerra Mundial, porque en realidad va a demostrarse que más que simple un conjunto de teorías, más que una simple, no me sale, más que un conjunto simple de teorías, en realidad es algo potencialmente posible. Entonces, cuando uno mira marxismo, naturalmente lo que tiene que ver es, vamos a poner, no sé, 1850 como el origen y vamos a poner 2020. Pregunta, acá viene siendo por lo menos hegemónico, por lo menos sí, es como de importancia. Acá surge y uno puede ver cómo va creciendo y uno puede decir, bueno, a ver, 1917, esto detona. ¿Estamos? Vamos a detonar un poquito menos. Detona, se vuelve un poco más importante, porque tenemos una experiencia práctica. ¿En qué otro momento va a mostrar como un auge y un nivel de certezas importante? ¿Cuándo les parece a ustedes que en el siglo XX va a encontrar como momentos zarpados? Después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, después de Segunda Guerra Mundial. Sí, cuando es comunismo contra capitalismo, y bueno, es Claro. como que está dentro de la pelea, por lo menos. Exactamente. A ver, en Guerra Fría vamos a encontrar los mejores momentos del marxismo, porque estamos hablando de un momento como de mucha seriedad. Estamos, a ver, pensemos, no sé, la expansión del marxismo a China de Mao, la expansión del marxismo de la mano de Fidel y del Che en Cuba. O sea, en realidad hay muchos lugares que están abrazando esto, pero obviamente con unas reglas diferentes por ahí a las que Marx originalmente pone. Y eventualmente vamos a encontrar un momento de profunda crisis, que la vamos a ubicar ¿dónde? Cuando cae la Unión Soviética. Tal cual, 89, 90. 89, 91. Tal cual. Por ahí nomás lo que vamos a encontrar es que esto se viene a pique. Y hoy lo ponemos ahí, estamos, o sea, no vamos a descartarlo del todo. Se viene a pique. Sí, quizás tuvo algún rebrotecito en algún país que de golpe se transforma al comunismo, pero Totalmente. no mucho más. A ver, pero totalmente. O sea, tenés rebrote o tenés un montón. Yo siempre digo, este momento acá es el momento del marxismo herido. Porque en realidad lo que tiene que hacer quienes se definen a sí mismos como marxistas es salir a explicar por qué. O sea, básicamente cuál es la razón concreta por la cual esto que me venís diciendo hace rato, que va a funcionar y que es lo mejor y que bla, 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 de repente en 1989, 1990, 91, 92 se nos cae todo y eventualmente si se nos cae todo, nada. O sea, nos deja a nosotros como intelectuales bastante mal parados. Entonces, a grosso modo, me interesa como estas partes. Cuando yo les decía en la consigna del punto 1, fíjense, etapas, en el marxismo es posible identificar diferentes momentos de hegemonía, siempre pensando que lo que importa para ese marxismo es, para el campo científico en general, es como tener la razón, ¿no? O sea, en ese sentido, el siglo XX es un momento mayoritariamente como muy, muy esperanzador para el marxismo. Ahora, obviamente, en tantos años de hegemonía, y dado que nosotros tenemos un Marx que escribe en 1850, que siempre dijimos Marx no conoce el Estado benefactor, ¿qué es lo común o qué es lo lógico que uno debería esperar en esos 100 años, 150 años de diferencia entre lo actual y un Marx vivo? Que se reinvente, o sea, que se vaya modificando su teoría. Bien, porque acá Marx hablaba de un tipo de sistema capitalista. Dale. Ante las nuevas corrientes de capitalismo y nuevos modelos capitalistas en más benefactores o diferentes vertientes que tiene el capitalismo, los pensadores marxistas tienen que salir a explicar cómo puede el marxismo triunfar ante eso. O sea, es como que tiene que volver a
a formular su teoría basada en la de Marx, pero nueva. Estamos de acuerdo. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Y por ahí hacia ese lado vamos. Lo que tenemos después o a lo largo de todo ese siglo XX, y nosotros obviamente vamos a tomar un ejemplo, pero para que ustedes se den cuenta, el marxismo de Marx, obviamente, si vos te definís marxista es porque coincidís con la parte más grosa, por más que tenga como diferencia, o que vos tengas diferencias, como todavía defendés la parte más grosa de ese corpus conceptual. Ahora, lo cierto es que hay un montón de momentos, y por ahí nosotros los hemos visto, por ahí a nivel de acción y a nivel como cuerpo de conceptos. Por ejemplo, nosotros dijimos, y estoy seguro que esto lo vimos el año pasado, 1917, por ejemplo, Lenin. 1917 es primera revolución rusa. Primera no, la única. Marxismo, Marx, nosotros siempre dijimos que está pensando relaciones de producción y en esas relaciones de producción capitalista encuentra dos sectores. ¿Cuáles son los dos sectores que definen esas relaciones de producción, ¿no? Capitalistas. ¿Cuáles son los dos sectores? Propietario y no propietario, ¿no? Bien, propietario y no propietario, pasado en criollo sería burgués y obrero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Marx está pensando en un obrero empoderado que luche contra esa clase que lo oprime y, bueno, derribe el sistema. Lenin lo que escribe, o por lo menos empieza a debatir porque se da cuenta de 1917, cuando él va a llevar su revolución a la marcha, ¿cuál es la realidad de Rusia? Los zares y los bolcheviques y todo eso. ¿Y socialmente hay obreros? No es obrero. O sea, no es obrero, pero serían los bolcheviques. Exactamente, pero la mayor parte de Rusia de 1917 es campesina, y lo que Lenin se pregunta es, Claro. che, ¿pero Marx dijo obreros? Porque Marx está pensando en Manchester, Inglaterra. Entonces, cuando Lenin escriba, el tipo va a salir, a ver, el marxismo será puesto como marxismo-leninismo, marxismo-leninismo. Cuando de repente, no sé, escriba Trotsky, nunca me acuerdo bien cómo escribirlo, Trotsky, creo que es así, tendremos a los famosos, no sé si alguna vez lo escucharon, los trotskos. El trotskismo será como otra desviación diferente del marxismo original. Pensemos Mao en China. A ver, el maoísmo es un movimiento marxista, pero que se desvía del original. Para eso tenemos que esperar por lo menos hasta 1950. Pavadas como las que vimos el año pasado con Foquismo y el Che. A ver, el Che está siendo marxista, no está desobedeciendo a Marx, pero se está dando cuenta que hay una forma diferente de llegar al socialismo, que no es la que Marx dice en el siglo XIX. Y si nosotros ampliamos un poco más el espectro de nuevos marxismos o de neomarxismos, nos encontramos tipos como Althusser, que nosotros ya lo vimos, o por lo menos lo nombramos. ¿Qué es lo que se da cuenta Althusser? Marx siempre dijo, o siempre enfatizó esta idea de lo importante es la estructura material. ¿Qué es lo que le dice Althusser a Marx? Por más que Marx no lo haya escuchado. Importa solamente... ¿Lo de las armas? ¿Lo de las? ¿Armas? No necesariamente. ¿Qué es lo que dice? Él habla de un concepto que es... Los aparatos ideológicos. Ahí está, aparatos ideológicos del Estado. El análisis de Althusser es sobre medios de... es sobre relación... Perdón, es sobre estructura. Althusser, ¿está hablando o está haciendo referencia a la estructura material o no? A la Sí. superestructura. No, claro. La superestructura. Exactamente, Althusser está pensando en la superestructura. Entonces, en realidad ahí uno se va dando cuenta que hay un montón de tipos que se definen marxistas, pero que le dan una vuelta diferente. De hecho, cuando hablábamos de Althusser, me acuerdo vos, Tiago, habías nombrado el concepto de habitus. Y entonces a Bourdieu lo podríamos ubicar por acá. Ya Bourdieu es un poco mucho más cercano, ¿no? Digo, estamos en los 70, 1970, y lo que se da cuenta Bourdieu es que en realidad el abordaje a los modos y los medios de producción y bla, 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 puede ser no necesariamente económico, puede ser cultural. Entonces, repito, todos estos son marxistas. La diferencia está en qué cosas o cómo estos muchachos adaptan a su propio contexto un análisis que nace en el siglo XIX.
Estamos, el que nosotros vamos a ver y que lo van a tener que leer para la semana que viene, no, para el jueves, porque son 2 o 3 hojas, es uno que está bueno que lo vean. Yo creo, vos que decías un poco, Tiago, que decías un poco lo de intentar cruzar textos, la concepción de E.P. Thompson te va a servir un montón a vos para cruzar con tu monografía. La concepción que el tipo tiene de clase. Tipo que escribe también en los años 50 y que necesariamente reformula cosas que por ahí son, son tomadas como obvias en el siglo XIX y que no son tan así. Entonces, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Perdón, vuelvo a poner esto. Primera Guerra Mundial genera literalmente un proceso como revolucionario en lo que es el campo de las ciencias sociales. Algunos paradigmas serán fuertemente criticados y eventualmente serán marginados, y algunos otros paradigmas buscarán el modo como de sobrevivir y demostrar que todavía pueden resolver una problemática. Dentro de esos nuevos paradigmas, más del siglo XX, lo que nosotros vamos a ver es, obviamente, un ejemplo de neomarxismo o postmarxismo, en este caso Thompson, que es el primero que vamos a ver. Vamos a ver una escuela que tiene un terrible nombre, pero bueno, es así. Escuela de Anales Francesas, que básicamente les va a servir un montón a varios de ustedes respecto de lo que dicen, cómo se tienen que tratar las fuentes y demás. Veremos por ahí pospositivismo, para ver cómo ese positivismo del siglo XX se reformula e intenta adaptarse a lo que es como siglo XX. Veremos a ver si lo logramos ver. Giro lingüístico. Son mucho más cortos que los que vimos. Veremos como algo nuevo este año, que no lo vimos nunca, giro de colonial. Y podemos ver si llegamos a enfoque de género. Vamos a ver, son un par de ideas nada más. Uno podría poner un montón de paradigmas, porque son un montón, realmente. Pero la idea es que por lo menos vean y llegar como a algún que otro paradigma más del siglo XX o de fines del siglo XX para que ustedes tengan algunas referencias a esos paradigmas más actuales y que no se queden con la idea de que el paradigma es algo del siglo XIX y que no los ven. Estamos rodeados de paradigmas de interpretación hoy en día, nada más que nunca les prestamos atención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la semana que viene, lo que les pido es, repito, lean, no la semana que viene, el jueves que viene. Son 3 hojas. Estamos, a ver, voy a corroborar que son 3 hojas para después no me bardeen. Sí, literalmente 3 hojas. Estamos, se los paso, se los subo ahora, les saco foto y los subo a plataforma. Lo único que les pido es, miren, qué es lo que dice Thompson, qué le critica a Marx, al Marx original, y de alguna manera expliquen puntualmente su concepción sobre todo lo que es lucha de clases, lo que es una clase y bla, bla, bla. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Planteos? Nada más, muchachos, relajados, llegamos a donde queríamos. Tengan en cuenta que les subo ahora, ya una vez que convierto la clase y bla, 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 ahora les subo la lectura, por favor lean para el jueves. ¿Estamos? Adiós, muchachos.